aplicada a la industria, las comunicaciones y los transportes. Estas transformaciones tendrán consecuencias tales como el abaratamiento de los productos, el aumento del consumo y, por el nivel de competencia, la casi desaparición de la empresa familiar a manos de la gran industria. Esto conduce a la formación de monopolios que dominan el mercado. Los trusts controlaban todo el proceso de elaboración y distribución de determinado producto. Este movimiento fue muy importante en los Estados Unidos. Allí el ejemplo más notable de trust es la Standard Oil Company de Ohio. Estas empresas comienzan a aplicar una organización metódica del trabajo según los consejos de Frederick Taylor, inventor de nuevos procedimientos tendientes a aumentar el rendimiento de los trabajadores. El Taylorismo propone determinar el tiempo estándar para la producción de una pieza en una cadena de montaje. A partir de allí, el hombre se irá transformando en un engranaje más de la maquinaria capitalista. Una de las primeras empresas en incorporar los métodos de Taylor es la Ford Motor Company. En su fábrica de Detroit se establece la cadena de montaje de la cual saldrán los famosos Ford T. Henry Ford decía que cada obrero debería ganar lo suficiente para comprarse el suyo. Creía que la mejor defensa contra el comunismo era el bienestar de los trabajadores y su incorporación al sistema como consumidores propietarios. Una vez satisfechas las necesidades de los mercados internos, la mayoría de los países europeos se lanzan a la consolidación de imperios coloniales, dominando importantes regiones de Asia, África y América. Además del control territorial, países como Inglaterra desarrollan un nuevo modelo de dominación política basado en el manejo de la economía de países formalmente independientes. Esta dependencia económica deviene naturalmente en dependencia política. La industrialización en las ciudades y la tecnificación del campo provocan el traslado de grandes masas de población hacia las zonas urbanas, que se transforman en el hábitat del proletariado europeo. Se desarrollan las ideologías obreristas, que se expresarán orgánicamente en la primera Asociación Internacional de Trabajadores en Londres en 1864. Allí quedan expuestas las diferencias entre los socialistas representados por Karl Marx y Federico Engels y los anarquistas representados por Proudhon y Bakunin. Las dos corrientes coinciden en la necesidad de derrotar a la burguesía para construir una nueva sociedad. Los marxistas plantean la creación de partidos obreros y dan tanta importancia a la actividad política como a la sindical. Hablan de un período de transición entre el triunfo revolucionario y la construcción de la nueva sociedad, a la que llaman dictadura del proletariado. Los anarquistas, por su parte, priorizan la actividad sindical, oponiéndose a los partidos políticos y a su consecuencia natural, los gobiernos. Ven en la religión un enemigo que justifica el poder terrenal de la burguesía. Marxistas y anarquistas ejercen una importante influencia en el movimiento obrero y coinciden coyunturalmente en algunos episodios como la Comuna de París de 1871. La Iglesia comenzó a mostrar su preocupación frente a los problemas sociales. El Papa León XIII sienta las bases de la doctrina social de la Iglesia en 1891, con la encíclica Rerum Novarum. El documento condena los excesos del liberalismo y exhorta a los católicos a formar círculos de obreros. Decía León XIII: se hace oportuno favorecer las sociedades artesanas y obreras que, puestas bajo la tutela de la religión, acostumbren a todos sus socios a permanecer contentos de su suerte y a soportar con mérito la fatiga y a llevar una vida quieta y tranquila. En algunos países de bajo desarrollo industrial como España e Italia, los trabajadores no logran insertarse en el mercado laboral y deben emigrar hacia las llamadas zonas nuevas de América, descomprimiendo de esta manera la situación demográfica y social en las ciudades europeas. Las ciudades crecen con enorme rapidez y el rostro urbano se modifica notablemente. Brotan nuevos edificios
y surge la planificación urbana condicionada por los intereses de las grandes empresas. A fines de los 80, Estados Unidos ya tiene sus primeros rascacielos. Las calles se van ensanchando, aparecen los tranvías y la expansión de la red ferroviaria acorta las distancias y reduce los costos de las mercaderías. Mejora lentamente el nivel de vida y los sectores medios comienzan a disfrutar del ocio en los paseos dominicales y los parques de atracciones. En nuestro país, el general Roca llega al término de su primera presidencia. Es un periodo en el cual surgen figuras con una extraordinaria acumulación de poder militar y de poder político, como puede ser el caso de Julio Roca. Bueno, a ninguno de ellos, y esto vale para los presidentes anteriores, para Urquiza, para Mitre, para Sarmiento y para Avellaneda, a ninguno de ellos se le ocurre reformar la Constitución Nacional para modificar la prolongación de su propio liderazgo. Para las elecciones de 1886, el general Julio Argentino Roca logra imponer la candidatura de su cuñado, Miguel Juárez Celman, exgobernador de Córdoba, quien, elecciones fraudulentas mediante, asume la presidencia de la nación. Celman declara: "No creo en el sufragio universal. Consultar al pueblo siempre es errar, pues éste únicamente tiene opiniones turbias". El nuevo presidente asume también la conducción del Partido Autonomista Nacional, PAN, transformándose así en el jefe único. A este régimen se lo conoce como el Unicato. A través de él, Juárez Celman y sus socios controlan todos los resortes del poder. De esta forma, los negocios públicos y los privados se complementan. Ricos empresarios incursionan en la política, funcionarios y políticos lo hacen en los negocios. Estos grupos, formados por financistas, gestores, intermediarios, especulan con cada venta, cada compra, cada préstamo, cada licitación, haciendo enormes negocios a costa de los fondos estatales, sin siquiera preocuparse en pagar impuestos. Cuando uno hace un análisis de cómo fue la distribución de la carga tributaria y cuánto pagaban los distintos sectores de la población, se puede llegar a la conclusión de que el costo del progreso argentino lo cargó fundamentalmente las clases populares. El presidente Juárez Celman lleva adelante una política económica liberal, fomentando la privatización de todos los servicios públicos. Esto da lugar a grandes negociados y generaliza la corrupción en la administración estatal. Un periódico inglés define así la corrupción argentina. Hoy día existen decenas de hombres del gobierno que son públicamente acusados de malas prácticas, que en cualquier país civilizado serían rápidamente penados con la cárcel, y todavía ninguno de ellos ha sido llevado ante la justicia. Celman mismo está en libertad de gozar el confort desde su estancia y nadie piensa castigarlo. Es tal el afán de lucro del grupo juarista que va dejando afuera de sus negocios a los clásicos beneficiarios del sistema para privilegiar casi exclusivamente a los allegados al presidente. La élite tradicional, representada por el roquismo y el mitrismo, sintiéndose excluida del manejo de los negocios públicos, comienza a retirarle su apoyo. No les molesta la ostensible corrupción de Juárez Celman y sus socios. En definitiva, el burrito cordobés solo había ido un poco más lejos que sus predecesores. Lo que irrita a la élite es no ser ella la beneficiaria de estos excesos. El propio Roca se opone a la política juarista y dice desde Londres: siguiendo estas teorías de que los gobiernos no saben administrar, llegaríamos a la supresión de todo gobierno por inútil y deberíamos poner bandera de remate a la aduana, al correo, al telégrafo, a los puertos, a todo lo que constituye el ejercicio y deberes del poder. La alocada política privatista de Juárez Celman
llega hasta la sanción por decreto de una ley de bancos garantidos que autoriza a los bancos privados a emitir papel moneda de curso legal. Esto incrementa descontroladamente la circulación monetaria y genera una notable inflación. El Banco Nacional otorga préstamos con total libertad a los amigos del poder. Estos fondos se destinan fundamentalmente a la especulación con tierra y a las inversiones en la bolsa, que vive un verdadero boom alcista. Toda esta euforia especulativa comienza a desvanecerse a mediados de 1889, cuando bajan los precios internacionales de nuestras exportaciones y hay que hacer frente a una deuda externa que compromete el 60% de la producción nacional. En junio de 1890, el gobierno anuncia oficialmente que no puede pagar la deuda externa. Esto precipita la crisis. Los ahorristas comienzan a extraer sus depósitos de los bancos, que quiebran en su gran mayoría. Las acciones bursátiles caen estrepitosamente. Julián Martel brinda en su libro La Bolsa una versión muy particular sobre la crisis. Quienes aparecen en la bolsa como responsables de la crisis financiera de esos años son los judíos. Martel concentra, focaliza su denuncia como si una gran organización judea internacional fuera la que movilizara esto. La desocupación se generaliza y se agrava notablemente la situación de los trabajadores. La libertad económica reinante entonces y la filosofía liberal dio un gran empuje al país que tuvo que afrontar, sin embargo, dos crisis graves, pero eran más que todo de orden monetario y financiero. Pero entre tanto el país progresó inmensamente y llegó a ser uno de los 10 primeros países del mundo, situación que mantuvo hasta aproximadamente la Segunda Guerra Mundial. En el 80 se consolida esta estructura institucional que expulsa, ¿verdad?, de las fronteras del régimen a las oposiciones. Las oposiciones no pueden actuar pacíficamente dentro de un esquema competitivo, ¿verdad?, de lucha por el poder, de lucha pacífica por el poder, sino que las oposiciones emprenden frente a una estructura de este tipo el camino de la resistencia o de la impugnación revolucionaria. La primera oposición seria al régimen de Juárez Celman es la creación de un partido político muy heterogéneo que expresa a los distintos sectores disconformes con este régimen al que considera corrupto e irresponsable. En abril de 1890 queda constituida la Unión Cívica, con sus dos máximos exponentes, Leandro N. Alem y Bartolomé Mitre. Se habla de revolución para derribar al régimen corrupto, se denuncian los negociados y las emisiones clandestinas de billetes. Se reclama decencia, sufragio libre y algo tan elemental como el cumplimiento de lo establecido en la Constitución Nacional. Y todos estos sectores, autonomistas derrotados en el 80 como Leandro Alem, el viejo Partido Liberal de Bartolomé Mitre, también derrotado en 1880, los sectores católicos que se sentían marginados por las leyes laicas, todos estos sectores convergen en la coalición de 1890, coalición que va a dar lugar a lo que todos conocemos como la Revolución del Parque. Tras varios mitines, la Unión Cívica decide pasar a la acción directa. El 26 de julio de 1890, los rebeldes, con apoyo de un sector del ejército, se atrincheran en el parque de artillería en la Plaza Lavalle. El general Mitre decide ausentarse del país y toda la responsabilidad recae sobre Alem. La revolución es derrotada, pero Juárez Celman debe renunciar. El sector conservador de la Unión Cívica, encabezado por Mitre, traiciona la revolución y negocia con Roca la asunción del vicepresidente Pellegrini. Los objetivos de Alem y Mitre son notablemente diferentes. Solo coinciden en expulsar a Celman del gobierno, pero mientras Alem quiere elecciones libres y transparencia gubernativa, el mitrismo, aliado con el roquismo, pretende recuperar el poder para colocarlo en manos confiables que aseguren que nada cambiará.
Pellegrini exige como condición para asumir la presidencia que un grupo de banqueros, estancieros y comerciantes argentinos suscriban un empréstito de 15 millones de pesos para hacer frente a los vencimientos externos. Reunido este capital, el nuevo presidente inaugura su gestión aplicando medidas de austeridad. Despide a empleados públicos, reduce los salarios, nacionaliza las obras sanitarias privatizadas por Selman, crea la caja de conversión para dar confianza a los inversores y funda el Banco de la Nación Argentina. Si bien el 90 significó una derrota para los sectores disconformes, sentó las bases para la organización de la nueva oposición y la aparición de los partidos políticos modernos. Tras el acuerdo entre Mitre, Roca y Pellegrini, la Unión Cívica se divide en la Unión Cívica Nacional, liderada por Mitre, y la Unión Cívica Radical, comandada por Leandro N. Alem. Así, en 1891, nace el primer partido político de la Argentina moderna. La Unión Cívica Radical propone en su Carta Orgánica elecciones libres y honestidad en la administración pública. El partido de Alem cuestiona duramente al régimen y no durará en tomar las armas para intentar imponer sus objetivos. En el principio fue un movimiento bastante pequeño, generado dentro de la propia clase dirigente por sectores disidentes de la clase dirigente, y siguió siendo un movimiento de élite con no demasiada incorporación de gente nueva hasta, yo diría, los prolegómenos de la ley Sáenz Peña, quizás hasta 1905, pero con seguridad hasta 1905. Con el tiempo, confluyen en sus filas los chacareros despojados de sus tierras, la naciente clase media, los profesionales y miembros de los sectores populares. La persistente acción del radicalismo en favor de la conquista de una auténtica democracia representativa y la honestidad en la gestión de gobierno pone en evidencia los vicios del sistema y va generando una crisis en el seno de la élite. Los radicales se presentan como la causa frente al régimen que impide la participación en las decisiones nacionales a la mayoría de la población. Ante las elecciones de 1892, Roca y Pellegrini imponen a Luis Sáenz Peña y José Evaristo Uriburu como presidente y vice. En 1893, los radicales, liderados por Alem y por su sobrino Hipólito Yrigoyen, llevan adelante otra sublevación cívico-militar contra el régimen. Hubo grandes enfrentamientos en Buenos Aires, Rosario y Santa Fe, pero el movimiento fracasa y Alem es encarcelado. Yrigoyen se exilia en Montevideo. El gobierno de Sáenz Peña sale muy debilitado de la crisis y en enero de 1895 el presidente debe presentar su renuncia, dejándole el nada cómodo sillón de Rivadavia a José Evaristo Uriburu. Durante ese periodo se presentan problemas limítrofes con Chile que ponen en peligro la paz entre los dos países. Esto lleva a un excesivo gasto en armamentos y al incremento de la presencia militar en el aparato del Estado. En 1896, Leandro N. Alem, decepcionado por los fracasos políticos y asqueado de la corrupción del régimen, decide suicidarse el 1 de julio. Habría que preguntarse, entre otras razones, por qué en 1896 Alem, fundador de la Unión Cívica Radical, se suicidó. Modelo que, como vamos viendo, no se repite. Hereda la conducción partidaria a su sobrino, Hipólito Yrigoyen, quien mantiene la línea de la intransigencia revolucionaria. En 1896, en base a diversos grupos opositores, el doctor Juan Bautista Justo funda el Partido Socialista. Si bien el partido se define como obrero, la mayoría de sus cuadros proviene de los sectores medios urbanos. Son médicos, abogados, trabajadores especializados. Confían en la acción parlamentaria y privilegian la actuación política sobre la sindical. A lo largo de su historia,
cumplirán un papel fundamental en la lucha por la dignidad de los trabajadores a través de innovadoras propuestas de legislación obrera. Los socialistas argentinos son moderados, influidos más por el liberalismo que por el marxismo. Apuntan más a la distribución de los ingresos que de la riqueza. Propician la creación de cooperativas de consumo y de construcción de viviendas. En su afán de luchar por la reducción de precios de los artículos de primera necesidad, llegan a defender la libre entrada de productos importados. Apoyan la separación de la Iglesia del Estado y el reemplazo de un ejército permanente por una milicia civil. Son pioneros en la defensa del voto femenino, luchan contra la trata de blancas, a favor de la legalización del divorcio, el aumento del presupuesto educativo y la jornada de 8 horas. Sin embargo, su acción proselitista tiene poca recepción entre la masa inmigratoria, imposibilitada de participar en política por su condición de extranjera. Estos sectores son captados por la corriente anarquista que se expresa a partir de 1897 a través del periódico La Protesta Humana. El anarquismo lo trajeron los italianos y españoles. El marxismo vino a través de los primeros alemanes que llegaron perseguidos por la ley antisocialista de Bismarck y que comenzaron a enseñar aquí el marxismo en el Club Vorwärts, lo que se llama la aristocracia del movimiento obrero, es decir, los artesanos, los hombres ya capacitados en el manejo de máquinas y todo lo demás eran más bien socialistas, mientras que los anarquistas respondían a los trabajadores sin oficio, carreros, choferes, panaderos, es decir, a la gente más bien de trabajo simple. Es muy importante destacar el papel que cumple el movimiento anarquista. Es un movimiento muy plural donde conviven tradiciones pacíficas con tradiciones violentas, pero que impregna con una visión muy libertaria de la vida política argentina aquel periodo. Los anarquistas se enfrentan con los socialistas porque dicen que las reformas graduales y la acción parlamentaria son una traición a la clase obrera. Adoptan la acción directa, la organización sindical y la huelga general. Sus consignas son contundentes. Hay que destruir esta sociedad injusta para construir una nueva, sin patrones, sin gobierno y sin religiones. Este movimiento obrero en sus principios tuvo esas características, entonces la combatividad y el margen para